Llueve muchísimo aquí, Rocamadour, mucho más que en el campo. Y las cosas se herrumbran, las cananetas, las patas de las palomas, los alambres con que Horacio fabrica esculturas. Casi no tenemos ropa. Nos arreglamos con tan poco, un buen abrigo, unos zapatos en los que no entre el agua. Somos muy sucios. Todo el mundo es muy sucio y hermoso en París. Las camas, Rocamadour, huelen a noche y a sueño pesado. Debajo hay pelusas y libros y casi no hay sitio para poner nada, ni siquiera otro par de zapatos, Rocamadour. Seas tan pequeño, no cabrías en ninguna parte, te golpearías contra las paredes. Cuando pienso en eso me pongo a llorar. Horacio no entiende, cree que soy mala, que hago mal en no traerte, aunque sé que no te aguantaría mucho tiempo. Nadie se aguanta aquí mucho tiempo, ni siquiera tú y yo. Hay que vivir combatiéndose, es la ley, la única manera que vale la pena, pero duele, Rocamadour, y es sucio y amargo y a ti no te gustaría. Horacio me trata de sentimental, me trata de materialista, me trata de todo porque no te traigo, porque quiero traerte, porque renuncio, porque quiero ir a verte, porque de golpe comprendo que no puedo ir. No me da la gana de ir, Rocamadour. Y tú sabes que está bien y no estás triste. Horacio tiene razón. No me importa nada de ti a veces. Y creo que eso me lo agradecerás un día cuando comprendas, cuando veas que valía la pena que yo fuera como soy. Pero lloro lo mismo, Rocamadour. Y te escribo esta carta porque no sé, porque a lo mejor me equivoco, porque a lo mejor soy mala o estoy enferma o un poco idiota. No mucho, un poco, pero eso es terrible. La sola idea me da cólicos. Tengo completamente metidos para adentro los dedos de los pies. Voy a reventar los zapatos y no me los saco. Y te quiero tanto, Rocamadour. Rocamadour, dientecito de ajo. Te quiero tanto, nariz de azúcar, arbolito, caballito de juguete.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de parcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio, que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante lastimada a la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir la ceremonia de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta a él, se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y en los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada y en lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse.
Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande, si no daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, donde apenas hay lugar para moverse. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo, un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo y felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para mayor seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Ella dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo, recogiendo las agujas, tendremos que vivir de este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejí un chaleco gris. A mí me encantaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que la abrigaban tanto en invierno. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí, decíamos. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. Por ejemplo, la limpieza se simplificó tanto que aún levantándonos tardísimo a las 9:30, por ejemplo, nos daban las 11 y ya estábamos con los brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y me ayudaba a preparar el almuerzo. Sí, lo pensamos bien y se decidió esto: mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegrábamos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y la fuente de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba muchísimo tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas del papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos muchísimo, cada uno en sus cosas, siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era el más cómodo. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho ya, era maciza.
En la cocina y en el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar siempre en voz alta, cada vez más alta. O si no, Irene cantaba unas canciones de cuna divinas. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio. Pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en voz alta, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servir un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía, oí ruido en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y en el baño o en el pasillo mismo, donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las cifras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con los puestos. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave en la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Con el tiempo se había transformado en una costumbre casi regular. Salíamos del chalet a eso de las 9 y nos quedábamos en la playa con mi mujer y los chicos hasta las 12, 12 y cuarto. Después, por el sol, volvíamos con ellos para darles de comer y pasábamos siempre por una pequeña callecita donde había un kiosco y ahí comprábamos el diario. Aquel mediodía lo hicimos también
y mientras íbamos en dirección al chalet de vuelta lo abrí y el titular era rotundo. Ayer en París murió Julio Cortázar. No le dije nada a mi mujer porque caminábamos ocupados con los chicos, pero cuando llegamos a la casa y los dejamos, después de darles de comer, descansando, no supe qué decirle. Le extendí el diario y ella lo miró y me miró y nos miramos y era verdad, se había muerto Julio Cortázar. Era verdad, pero era inverosímil, como Julio Cortázar. No lo había conocido nunca yo y ella tampoco, y cuando tuve ocasión de acercarme a los lugares por donde estuvo en la Argentina, siempre llegaba tarde y nunca me encontraba con él, pero el retrato que de él me dejaron los que lo conocieron fue siempre muy rico. Poco tiempo después en París, y de la mano de Aurora Bernardes, que había sido su mujer, visité la casa donde había vivido y en la biblioteca, recorriéndola, ella sacó un libro y me dijo: míralo. Era un tomo de los fragmentos de Heráclito, el Oscuro, un griego que vivió hace unos 2500 años. Allí, subrayado primero, enfatizado después por un resaltador rojo y luego por uno amarillo que rodeaba el rojo, había un fragmento de Heráclito que decía así: si los dioses no viven en la cocina, no viven en ningún lado. Se lo devolví a Aurora y me dijo: hay más. Caminamos un metro y sacó un tomo de las crónicas de Saint-Exupéry y allí decía, también subrayado, enfatizado por un resaltador: poeta es aquel que rompe para nosotros la costumbre. Les decía que no lo conocí, pero conocí a quienes lo conocieron y mucho. Un amigo mío que vivió 22 años en París me contó que viajando cierta vez en subte una mañana, yendo a su consultorio, porque es psicoanalista, iba en uno de esos vagones abigarrados de París donde a las 8:30 de la mañana no cabe ni un alfiler, como aquí, y de pronto alzó los ojos y en lo alto, porque el hombre medía unos 2 metros aproximadamente, lo vio. Allá al fondo del vagón era Julio Cortázar. Se quedó conmovido y decidió acercarse, y entonces trató de abrirse paso hasta llegar a él, lo que no resultaba nada fácil, pero hombre sensible al fin, sensato, a medida que se acercaba dijo: ¿y qué le voy a decir? ¿Y ahora qué le digo? Que es un gusto conocerlo, que para mí esto representa un momento inolvidable. No sé, ¿qué le digo? Pero no dejaba de acercarse y se abría paso a codazos, y cuando estaba más o menos a 1 metro de distancia de Cortázar, Cortázar extendió el dedo y le dijo: vos sos argentino. Sí, le dice mi amigo, soy argentino. Sí, porque esa manera de avanzar adentro de un vagón sin tener en cuenta a nadie, solamente nosotros. ¿Qué haces acá?, le dice Julio. No, yo me venía, quería acercarme. Sí, lo lograste, lo lograste. Pero además, ¿qué haces? Bueno, le contó que él era psicoanalista. Psicoanalista, dice: ¿y qué estás haciendo? Yo voy hacia mi consultorio. Mirá vos qué suerte, tenés tu consultorio donde no se le cuenta dónde está el consultorio. Le pregunta en qué corriente está. Entonces mi amigo le explica en qué corriente está. Después le dice si atiende a muchos extranjeros o atiende también a franceses, que como 21 años allá, entonces el francés lo dominaba. Y yo le dice: mira, yo estoy acá porque yo escribo medio torcido, ¿sabes? Me pongo medio mal y ando con la quinta lumbar jorobadísima. Estoy yendo a ver un osteópata. Quiero ver un osteópata por esto del dolor, y por eso es que ahora estoy yendo en esta dirección, pero normalmente me quedo en mi casa trabajando. Entonces le habla de la quinta lumbar un rato largo. Mi amigo, que en esa época todavía era eterno, nada sabía de los dolores de la quinta lumbar. Y claro, se ponen a hablar un poco más sobre el problema del psicoanálisis en el mundo contemporáneo. Cortázar le hace más preguntas, le menciona a 2 o 3 analistas de los que él había oído hablar.
Y mi amigo en eso se da cuenta que se pasó de la estación a donde iba, pero de lejos, hacia 7 estaciones que había dejado atrás, el lugar donde debía bajarse. Y Julio Cortázar en ese momento dice, bueno, mira, yo me bajo en la próxima. Yo también, le dice, yo también me bajo en la próxima. Ah, sí, no me digas sí, porque lo mío queda por acá cerca. Salen del vagón, empiezan a subir la escalera para llegar hasta la calle, y mi amigo otra vez, y ahora, ¿qué le digo de nuevo? Otra vez le voy a decir que fue un gusto haberlo conocido, que para mí esto es inolvidable. Cuando están ya en la calle, Julio le dice, che, pero no te vas a ir sin dejarme un teléfono, para así seguimos conversando en algún otro momento, realmente me gustaría mucho. Y mi amigo se fue con la sensación de que Cortázar le había hecho un reportaje a él. Pero no es el único caso, porque una amiga mía también, de los años 70, jovencita ella, había publicado su primer libro de poemas. Y teníamos en común, algunos de nosotros en ese momento, a un hombre que era muy amigo, pero muy amigo de Julio Cortázar, que era Héctor Llanover, el librero, pero muy amigo de Julio. Y entonces Héctor le insistió mucho a esta amiga para que le enviara su primer libro de poemas a Cortázar. Mi amiga, que había sido sensata hasta ese momento, ¿no es cierto? Y había pensado que uno debe escribir un primer libro, incluso debe publicar un primer libro, pero debe difundirlo con discreción, porque no hay nada más fugaz que la convicción de que uno ha hecho algo importante con su primer libro. Pero bueno, le insistí a Héctor que sí, que se lo mande, y al final ella un día decidió enviárselo, fue hasta el correo, en la época en que estas cosas se despachaban así, lo envolvió, le puso 3 estampillas y lo despachó. A los 5 minutos estaba desesperado.